Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en Ventana Cultural UMAG, en un conversatorio denominado Abandónicos e Integrados, Cuarentena y Territorio. ¿De qué se trata esto? Desde hace algunos años funciona en la literatura chilena uno de los colectivos más interesantes y atrevidos, de alguna forma, que ha aparecido en el último tiempo en el panorama literario local. Estamos hablando del colectivo Pueblos Abandonados, integrado exclusivamente por escritores y escritoras no santiaguinos, ¿ah? Que a lo largo del país laburan desde sus respectivos territorios y decidieron unirse, eh, no solamente para, digamos, apoyarse mutuamente en su labor, sino también para proponer una forma de mirar al país distinta, no desde su centro, y de alguna manera también revelando aristas poco conocidas, ¿ah? De sus respectivos territorios. Así que le quiero dar en primer lugar la bienvenida a todas y todos, a Óscar Barrientos, escritor magallánico, también académico de la Universidad de Magallanes, escritor tanto de poesía como de prosa, eh, autor de una serie de novelas protagonizadas por el entrañable personaje literario creado por él, Aníbal Saratoga. Eh, Quiero también presentar a Christian Geise, ¿ah? Licenciado en Letras de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Literatura Hispánica, becario de la Fundación Neruda, autor de novelas como Richard Nixon School, El infierno de los payasos, Has visto un Dios morir, entre otras. Quiero presentar a Rosa Betty Muñoz, poeta y profesora chilena, vinculada a distintos movimientos culturales y literarios del sur de Chile, tanto de Chiloé como de Valdivia. Ella ha obtenido importantes premios como el Altazor de las Artes Nacionales, entre otros. Y recientemente fue propuesta por la Universidad de los Lagos para el Premio Nacional de Literatura. Y finalmente a don Marcelo Mellado, escritor y profesor de castellano, nacido en la ciudad de Concepción, con su primera novela, El Huidor, propone, digamos, como temática la visión crítica de la institucionalidad chilena y de la vida en la provincia. Autor también de libros como El Informe Tapia, ¿ah? Y El Objetor. Muy bienvenido, Marcelo. Y partamos hablando un poco de lo que los agrupó a ustedes, ¿ah? El colectivo Pueblos Abandonados. Me gustaría saber un poco cómo es la historia de cómo ustedes se conocen, qué rasgos ustedes encontraron en común que los hicieron unirse detrás de esta entidad. Oscar, parte tú, por favor. Bueno, muchas gracias por esta instancia de conversar con todos ustedes acerca del trabajo que estamos realizando y de la jugada intelectual y teórica y política que significa Pueblos Abandonados. Pueblos Abandonados surgió en primera instancia como una suerte de dispositivo táctico, en realidad. Yo había leído desde larga data, no es una novedad que leo la literatura de Rosa Betty Muñoz desde hace muchos años, y había tenido noticias de algunas de las novelas de Marcelo y algunos de los cuentos de Christian Geise. Entonces, en lo personal nos sentíamos a veces sin conocernos, ¿no? Medianamente hermanados en lo que estábamos trabajando. Se realizó un encuentro, entiendo que por el año 2009, si la memoria no me es esquiva, en la ciudad de Valdivia. Nos tocó coincidir con Marcelo y se nos ocurrió en la conversación que tuvimos en una de las tantas que se arman en estas eventualidades, crear un colectivo, recuperar el sentido movimentista de la literatura, porque es una cosa que está bastante deslegitimada y desprestigiada en este momento, ¿no? Como que no se creen como que los manifiestos o las actitudes son parte de los museos de las viejas vanguardias, ¿no? Entonces, crear un dispositivo crítico, porque también sentíamos que había que generar un canon descentralizador de la literatura chilena.
¿ya? Y que ese canon tuviese una mirada crítica del centro, no solamente leído de una forma reivindicativa, sino también una mirada hacia adentro, ¿no? Como también de repente el conservadurismo o ciertos esquemas rígidos para entender la propia provincia nacen también desde del mismo seno, ¿no? Y por eso nos gustó mucho la concepción de literaturas más bien territoriales que regionales. ¿Ah? Como que también nos gustaba un poco, recuerdo esa conversación que después llevamos a los dos encuentros de pueblos abandonados que se hicieron, uno en San Antonio y el otro en Valparaíso, y nos llevó a la construcción de un manifiesto de los pueblos abandonados que se editó, donde ahí también firmó Rosa Betty Muñoz, que hablábamos un poco de esta descentralización, pero que también tenía una dosis de parodia, de ironía, eh, tenía una voluntad de joda, como dice alguna vez Marcelo Mellao, y de hecho comenzaba el manifiesto parafraseando el manifiesto comunista de Marx, ¿no? Un fantasma recorre la república, el fantasma de la provincia, ¿no? Y junto a los presentes, que son todos autores que me enorgullezco de haber leído con mucha detención y que aparecen los tres, o sea, los tres que están hoy día presentes, grandes escritores, es para mí además un hecho significativo que hayamos puesto en el tapete el nombre de Rosa Betty Muñoz para el Premio Nacional este año. Son escritores de una enorme valía, a mi modo de ver, como que están generando una discursividad muy interesante, pero también hay que sumar otras voces como la de Mario Verdugo, que es el Maule, ¿no? Como de Cristóbal Gaete, también en Valparaíso, como la de Daniel Rojas Pachas, en Arica, que genera una labor interesantísima. Eso te diría que fue como el inicio de esta noción que ha liderado en encuentros, manifiestos y que pretendemos que se extienda en su onda expansiva y reflexiva un tiempo más, o todo el tiempo que se pueda, digamos. Perfecto, Oscar. Cristian, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo conociste esta iniciativa, este colectivo? ¿Cómo pasas a formar parte de esta tribu? ¿En qué te sientes identificado con ella? Bueno, yo tengo esta imagen en la cabeza. Era la primera vez que yo había ido a Punta Arenas. Era invierno. Para mí era un lujo. ¿Eh? Yo no era un escritor conocido. De hecho, creo que yo fui apadrinado por Alfonso Alcalde, que fue el verdadero invitado para esa feria del libro que estaba organizando Oscar Barrientos, a quien no conocía hasta ese momento. Y yo sentí que era una gran fortuna tener la oportunidad de ir a Magallanes en invierno. Yo tengo una voluntad de conocer Chile y me faltaba. Estoy hablando, no sé, ¿qué edad tendría yo? 30 y tanto. ¿Esto cuándo fue? Habrá sido hace más de 10 años, ya no recuerdo. 2010, no, no. Y estábamos en esta feria del libro donde habíamos sido invitados Mellado, Gaete, y estaba también, hoy lo lamento, los nombres, pero estaba Raimundo Nenén, Cabello, y yo me sentí gratamente sorprendido de ser invitado a esto junto con mi amigo. Estaba el Pedro Lemebel, ¿no? ¿Cómo? Lemebel, claro. Estaba el Pedro, pues. Sí, Claro. O sea, él era la superestrella y... Claro. Y yo tengo esta imagen dentro de esta feria. Por alguna razón, entré a una de las salas de este liceo oscuro, como dice Nicanor Parra, y estaba ahí Marcelo Mellado, frente a un computador, ¿no es cierto?, con bufanda, una cosa bastante soviética, sentía yo, tecleando, y ahí anunció, dijo, oye, Gays, después tenéis que firmar esto, weón. Yo no tenía idea qué mierda era lo que estaba haciendo Marcelo ahí, pues. Pero entendí, de alguna forma, no me preguntes cómo, pero entendí que ahí había algo. ¿Y qué? Le dije yo.
Este es, digo, el programa, manifiesto, no sé qué, tiene un nombre, de hecho, tiene un título, porque está, digamos, en letras S5. Creo que vale la pena volver a visitar ese documento. Y me gustaría que lo leyeran y lo firmaran. Yo, casi sin leerlo, dije al tiro que sí, para mis adentros. Porque fíjate que yo entendí de una u otra forma que era un gesto político, colectivo, y yo me siento algo así como no una víctima, quizás sí, de la dictadura, en el sentido en que yo siento mis capacidades de agrupación y colectivismo súper limitadas. Y hasta el momento, a pesar, digamos, de determinadas preocupaciones que yo tenía, nunca había tenido la oportunidad de sentirme, digamos, de una forma afín a alguien que tuviera estas pretensiones. Y yo, Marcelo, en ese tiempo creo que tú eras lo más parecido, y tú utilizaste esta frase dentro de esa feria, tú eras lo más parecido que yo había conocido de cerca a un escritor de verdad. Tú lo utilizabas para don José Miguel Cuevas. No. ¿Cómo se llamaba el amigo de alcalde? Lo siento. Miguel Varas. José Ángel Cuevas. José Miguel Varas. José Miguel Varas. Lo lamento, es un lapsus porque es un escritor así que al que yo he leído bastante y al que respeto muchísimo. Y tú dijiste, bueno, digamos, nosotros no somos escritores de verdad. Cuando tú dijiste eso, yo dije, bueno, si este weón no se cree un escritor de verdad, que queda para mí, esto es como o todos tenemos un síndrome del impostor, o no sé qué es esto. Y en ese momento yo me sentí absolutamente vinculado, luego leí lo que había escrito y entendí que efectivamente era un gesto con el cual yo simpatizaba casi plenamente. En el fondo se trataba de una nueva forma o postular nuevas formas de habitar y de escribir Chile. Luego, dentro de todo esto, a mí me encantó esto, se empezó a profundizar, y por eso que, por ejemplo, Óscar aquí dice que no hablamos de regionalización, porque, digamos, Mario Verdugo tiene una tesis doctoral donde examina todas las formas como en Chile se ha tratado la provincia a lo largo de su historia, y la regionalización es pinochetista. Entonces yo creo que ese es por lo menos dentro del colectivo, algo que por supuesto no es afín. Y existía también esta voluntad que es muy, digamos, violenta, que suena muy fuerte, pero que en el fondo no deja de ser así, de la destrucción retórica de Chile. Es decir, escribir Chile de nuevo, sin postales, sin turismo, en la nueva época en la que estábamos viviendo, y yo me sentí súper afín y comprometido, y si bien el colectivo ha tenido así momentos de alta intensidad y algunas más bajas, yo creo que, como dijo James Brown, lo mejor está por venir. Y esa es mi experiencia personal. Gracias, Cristian. Rosabetti, tú, digamos que perteneces y surges desde un territorio distinto al de nuestros invitados, en este caso el sur de Chile, pero que a su vez es puente, digamos, entre otros territorios. Hace un momento conversábamos fuera de cámara, digamos, la experiencia de los magallánicos estudiando en Valdivia. Podemos hablar de la migración chilota, por ejemplo, en Magallanes también. Como habitante y creadora de este espacio entre espacios, que es el sur de Chile. ¿Cómo te integras al colectivo Pueblos Abandonados, y qué lectura le das tú desde tu territorio, digamos, a la intención de este colectivo? Primero voy a saludar a todos, a pesar de que nos vimos un ratito antes, pero a la gente que puede estar
mirando y escuchando esto. Bueno, yo quiero contar que la vocación de colectivo, el trabajo con otros y en agrupaciones y todo, yo la tengo desde mis principios de entrar a escribir. Siempre he estado en grupos, me interesó mucho y sobre todo en el tiempo de la dictadura en que nos compartíamos lectura, experiencia, crítica. Fue una preparación, yo creo, para estar después en este colectivo. ¿En qué sentido lo digo? En Valdivia, sobre todo el grupo Índice, que fue para mí muy, muy importante, todos los temas de los que hemos estado después hablando mucho en la provincia o la gente que estamos haciendo escritura desde regiones o desde estos territorios, digamos, son más o menos los mismos. Es decir, cómo establecer una obra, un trabajo, una escritura que no esté dependiendo de la legitimación de un centro, de un canon que siempre nos ha marginado, cómo no ser victimizarse por eso, sino que nuestra relación con la escritura y con habitar estas ciudades, como decía hace un rato Cristian, tenga que ver con una manera, no sé si llamarla inaugural, pero que nosotros formemos, nosotros creamos. Y en ese tiempo valdiviano era un tiempo grave porque estábamos en dictadura, a lo mejor por eso todo lo que conversamos, que fue muy fructífero, acuerdos a los que llegamos, por ejemplo, por permanecer en la provincia, no irnos a vivir a grandes ciudades, sino que volver a nuestros espacios pequeños. Yo por eso volví inmediatamente a Chiloé cuando me titulé y muchos de mis compañeros también volvieron a sus lugares o se quedaron en el sur. Teníamos principios como ese, quedarnos y desde aquí establecer circuitos de difusión, editoriales, críticas, lecturas, lo conversamos y lo planteamos, pero éramos muy graves, yo creo, y a mí lo que me gusta más de este colectivo yo creo que es el sentido del humor. Para mí es fundamental que esté Óscar Barriento, con el que tengo una larguísima amistad y nos reímos mucho. Creo que reírse es una de las mejores cosas que pueden pasar. Marcelo Mellado lo conocí aquí en Ancud y para mí es el rey de los proyectos fallidos y por lo tanto yo decía, si está en el colectivo, vamos a tener que ponerle mucho tinca para que resulte. Voy a contar una anécdota. Marcelo tenía aquí en Ancud una librería que debe ser la librería más sui generis que he visto, porque uno pobre como la rata iba a buscar libros y miraba así lastimosamente a la estantería y Marcelo decía, pero llévatelo, me lo traes la otra semana. Y claro, yo podía pensar que era un privilegio para mí eso, pero en realidad lo hacía con casi todos sus clientes. Por lo tanto, fracasó rápidamente su librería. Por otro lado, creo que el tema de estas instalaciones geográficas nuestras, es que esto tiene, es un pensamiento que hay que elaborar bien, ¿no? Pero yo voy a dar una impresión nomás. Nada podía haber sido, no sé si llamarle mejor para esto del colectivo de los pueblos abandonados, o para como nosotros estamos viendo la literatura, que esto que pasó con la pandemia, porque toda esta fervor que había con la globalización y esta fiesta planetaria, que todo el mundo se sentía conectado y unido, y este súper encuentro en los medios y las redes, etcétera, y de pronto nos vemos, pero anclados completamente a los pequeños espacios, a los mínimos espacios, que está, es como después de dar una vuelta entera, así volver al principio, volver de donde partimos, digamos. Y ese volver de donde partimos, somos otros, es decir, tenemos un bagaje, un montón de lecturas y todo, pero profundizar como una espiral dentro de nuestros territorios de trabajo y de cómo leemos el tiempo actual, a mí me parece que es un espacio de absoluto privilegio. O sea, para un escritor, lo que está ocurriendo es realmente impresionante. Y para escritores como nosotros, además, que hemos tenido que estar alerta, como muy bien decía, bueno, de Óscar y Cristian, en el sentido de que no es escribir de la provincia, sino un poco hacer apología del territorio como prístino, como exótico, extraño, y buscar la rareza como para legitimarse desde ese punto de vista, sino que todo lo contrario, establecer y estar completamente alerta para decir este espacio del mundo, pero con todas las impiedades, los terrores, las cosas tremendas que también tiene.
Y en ese sentido me parece un espacio de trabajo súper estimulante que con estos escritores, que también como Oscar, a los que leo y respeto mucho, que podamos cruzar pensamientos, cruzar ideas, ir alimentando cada uno esta visión que por ser precisamente muy compleja y un poco eh, distinta, ¿no? Cuando nosotros estábamos en Australia y Valdivia y hablábamos de esta especie de desarrollo cultural de la región y con nuestra participación como agentes culturales, era como tan optimista, pero también tan cercada, ¿no? En cambio, yo creo que hemos ido, esta cosa de reírse un poco de sí mismo, de hacer ironía, de mirar todo nuestro trabajo también en tela de juicio, y qué es lo que estaba, me parece que es una de las cosas refrescantes que nos permite este colectivo. Muchas gracias, Rosa Betty. Marcelo, continuando en la misma línea, ¿qué es para ti Pueblos Abandonados? ¿Cómo desde tu locación, desde tu punto de vista, desde tu ánimo, qué crees tú que Pueblos Abandonados representa y propone? Bueno, saludarlos a todos. Me encanta estar con ustedes, escucharlos. Pucha, es todo un evento. Para mí, bueno, qué divertido. Recién acabo de hablar. La Rosa Betty está en este momento en Ancú. ¿Cómo se llama tu barrio ahí arriba en Ancú, Rosa Betty? Está ahí en Pauldeo, ponte tú, una cosa así. No, caracoles. Caracoles. Me acaba de llamar Sí. hace una media hora, me llamó mi sobrino que está viviendo desde hace un par de semanas. Se fue recién, está viviendo en Manao. ¿Cachai? Un sobrino mío así muy querido me llama, toda la semana nos comunicamos y está viviendo en Manao. Y yo viví en Manao en la década de los 80, y donde ahí nos conocimos con Rosabetti. Manao es una localidad cerca de Ancud, una localidad rural. Hay un villorrio que hay en el camino, por el camino costero a Kemchi. Entonces, para contarme que había sembrado papas, qué sé yo, que estaba viendo, imagínate cosas que yo hice el año 1. Entonces, en este contexto cambia todo. Como decía la Rosa Betty, probablemente estemos en un momento histórico interesante para nosotros, porque probablemente las cosas vayan para el lado nuestro, por razones azarosas, mientras estábamos en plena globalización, donde todo estaba haciendo, y de repente nos recluimos, tal vez sea el momento nuestro, ¿no? Y el momento nuestro en el sentido de dar cuenta de un lo otro que nosotros siempre estuvimos pesquisando y que siempre estaba lejano, pero un lo otro que de repente se nos aparece como súper encima, súper aquí que es la experiencia de vivir en otra parte, fuera del canon, etcétera, fuera de los lugares en donde había que vivir, ¿no? Fuera de Ñuñoa, un lugar que no fuera Ñuñoa o un lugar que no fuera Santiago. Entonces, ese juego con el cual nos hemos encontrado, con el cual nos encontramos, y esta práctica está llena de episodios. El episodio que yo estoy contando, Chilote, el episodio con el compañero Oscar Barriento, con Geise, donde nos fuimos encontrando, ya sea en Punta Arenas, ya sea en Llolleo, en Valdivia, en Llolleo, ni siquiera San Antonio, Llolleo, un barrio de San Antonio, así un barrio en estas localidades tan especiales en que nos tocó transitar, en que nos ha tocado hacer prácticas de trabajo. Entonces, ha sido una experiencia en donde el tema de la localidad es fundamental.
¿Qué se hace donde uno está? ¿Cómo se fracasa, digamos? Toda esa épica que mencionaba la Rosabetti, así de lo fallido, ese trabajo con lo fallido, fuimos experimentando y fuimos haciéndonos un poco expertos en fracasar, digamos, ¿no? Y eso fue una práctica que fue súper exitosa, digamos, ¿no? Fracasar permanentemente como un parte de un proyecto en el cual lo canónico, o lo que había que hacer, o el mundo editorial, o el mundo había que estar donde había que estar, digamos. Uno conoció tanto exitoso, digamos, ¿no? Del mundo editorial, y de repente decir, bueno, si nosotros estamos acá en un lugar en donde no hay que estar, en donde no pasan las cosas, ¿qué hacemos con esto, digamos, ¿no? Bueno, y ahí es donde se impone Pueblos Abandonados. Y yo recuerdo esa reunión que tuvimos alguna vez, también fallida, con José Ángel Cueva, en un bar de Valdivia, pero por otro lado ya existían prácticas con Oscar y con José Ángel Cueva, no me acuerdo con quién más, y va dándose esta anécdota, este evento, este acontecimiento. Pero este acontecimiento de repente agarra vuelo, ¿eh? Agarra vuelo en un sentido de que realmente no es tan peregrino hablar de que nosotros nos metemos en una zona inmanejada, fuera de lugar, fuera de circuito, porque el circuito, ¿para dónde va? Si nosotros hacemos el análisis, cuestión que seguiría por un segundo momento, ¿no? El mainstream, como dirían los gringos, el mainstream, o la ideología dominante, era el tema de género, en todas sus dimensiones, tanto podríamos llamar el mapuchismo como el tema feminista, todo, lo cual es súper potente, súper clave, pero siempre lo vimos manejado desde un lugar que podríamos llamar académico o santiaguino, donde se daba la verdad de la cuestión. Pero nosotros inventamos un eje que era el eje incorrecto, el eje del territorio, de un territorio que daba cuenta de otras dimensiones. De otras dimensiones de la práctica cultural y la práctica escritural, en donde el tema era radicalmente otro. Radicalmente otro. ¿Cuál era el tema? Bueno, ese es un tema para un segundo momento, o sea, un tópico de un segundo momento, pero que es una práctica que terminó siendo súper, yo creo que en este instante sobre todo, súper anti-elite, ¿eh? Y eso es muy interesante, sobre todo por todo lo que le ha significado la dimensión política de lo que estamos conversando. Y un detalle no menor es que estos pueblos abandonados, por ejemplo, tiene una realización en lo que en algún momento conversábamos con Oscar, que era, y de alguna manera lo tocamos en un par de veces que yo estuve en Ancud con la Rosabetti, que era cómo desarrollar, o sea, qué pasa en los territorios y en los lugares en donde uno practica la pega, donde hace la pega, ¿no? ¿Qué pasa en el lugar donde hace la pega uno? Porque hacer la pega desde Santiago es más o menos fácil, porque uno sabe quién es el enemigo, a dónde hay que tirar, qué hay que hacer, etc. Y una de las prácticas concretas fue un tópico que lanzó el Oscar, que era el martinrivismo, ¿eh? El martinrivismo literario, que es uno de los ejes fundamentales, yo creo, del Pueblos Abandonados, que es, aludiendo a la novela iniciática de la novelística chilena, Martín Rivas, de este postromanticismo, en donde hay un personaje que va a buscar en Santiago su validación, y que es un fenómeno que determina a todos los escritores que vivieron en la provincia, que la idea era cómo llegar a Santiago. El mismo Neruda, todo. El tema es cómo llegamos a Santiago. O sea, cómo llegamos al canon.
Y aquí era autoafirmar eso, autoafirmar ese fracaso de vivir en un lugar en donde no hay que vivir, digamos. De hecho, siempre en mi práctica literaria, uno de los problemas de vivir cerca de Santiago es que la invisibilidad es mucho mayor de la que tiene la gente que vive en Chiloé o en el norte, como en el caso de Cristian, o en el caso de Óscar en Punta Arenas, porque la invisibilidad es mayor aquí. Tú estás a 100 kilómetros de Santiago y la invisibilidad es absoluta, porque eres un santiaguino, entonces es muy brutal. Es muy brutal. Entonces, y yo cuando vivía en San Antonio, la brutalidad era absoluta. O sea, todo lo que se hacía tenía que ver con Santiago. Y a mí me tocó vivir en San Antonio en el momento en que mi papel era invitar a los escritores de verdad que venían de Santiago. Como yo los conocía, por una cuestión, algunos de ellos, entonces yo era el escritor. Si vivía ahí, valía callampa, porque un escritor de verdad no va a vivir ahí, ¿no? Entonces yo tenía que invitar a Pedrito, que lo invité varias veces, a Pedrito Lemebel, al compañero Bolodia, qué sé yo, y tantos otros que vinieron, digamos, y que llegaban, mismo Zurita, etc. Entonces, esa práctica de ser como escritores de segunda, de tercera, determinó un poco lo que uno era, ¿eh? Y uno empezó a entretenerse con eso, ¿no? A hacer como una especie de puente entre los escritores de verdad y los escritores charcha. Ese era un detalle. Y a mí me lo dijeron literalmente, o sea, si vos vivías aquí, valís callampa, o sea, no eres un escritor de verdad. Y eso yo lo anoté y eso para mí es fundamental. Fundamental. Entonces, para el protagonismo que vino a posteriori de los poetas, que digamos, todos los escritores que están a favor de las grandes causas de género, de las grandes causas mapuchísticas, ¿dónde están? En Santiago. Y a ellos se les pide que firmen y todo, y ellos son los que protagonizan. Entonces, los que vivimos en provincia, los invitamos a que en nuestras ferias ellos digan lo que hay que decir. Y la máxima participación que tiene uno es presentarlo. Presentamos aquí al escritor de verdad. El escritor que no es de verdad presenta al escritor de verdad. Es decir, el que viene de Santiago. Y a mí me tocó muchas veces hacer de escritor, no el escritor inválido, que presenta al escritor válido, al legítimo, al de verdad. Esa era una práctica a la cual me acostumbré y me hice experto de alguna manera. Aquí tenemos, que uno era una especie de agente de la legitimidad. Resultaba divertido eso. Desde el punto de vista del campo cultural es complicado porque en fin, eso también funcionó para otras cosas. Eso fue cambiando, obviamente. Esto no es una cosa, porque después surgieron como ejemplo las chicas de las tesis, que es una práctica territorial que surge en Valparaíso y porque cambia un poco el eje, ¿no? Cambia el eje. El eje cambia después. Bien, eso para empezar, digamos, porque hay muchos elementos. Después del martinrivismo se van dando otros tópicos, van surgiendo otros tópicos. Ahí lo vamos a ir desarrollando un poco. Sí. Óscar, iniciemos otra ronda en torno a una pregunta en común para todos. El territorio, ¿cómo lo viven ustedes desde su propia literatura? En tu caso, lo has hecho a través de una literatura que tiene fuertes elementos alegóricos, aunque hay que decir de que tu última publicación, Paganas Patagonias, ya hace alusiones más directas, digamos, al territorio magallánico. Incluso personajes aparecen ahí directamente inspirados en gente que conocemos. No las vamos a nombrar, obviamente. Hay que nombrarlos a todos. Claro. Y lo interesante es que tu estilo no está para nada, digamos, a tono con esta pompa que ha inundado, digamos, a Magallanes por el tema de los 500 años, en donde hay muchas ceremonias,
muchas tesis, alocuciones, seminarios, ¿no es cierto? En donde todos queremos vernos muy serios, ¿ah? Pero donde hay bastante poco de autocrítica, de humor incluso. ¿Cómo te relacionas tú en este contexto con Magallanes mediante tu literatura, Oscar? Bueno, a mí me interesaba, es súper interesante la pregunta en todo caso, a mí me interesaba, cuando lo hice con Saratoga, después lo que hice con Paganas Patagonia, ahora tengo un libro de cuentos en barbecho que va como por esa dirección también, va la dirección de las Paganas Patagonia. Me interesaba relevar y desgarrar algunos hologramas y obviamente también contribuir a cierta desmitificación y cierta solemnidad que se da en nuestro medio, ¿no? Entendiendo que vivimos en una ciudad donde ya llegar es un prodigio, ¿no? En alguna medida el hecho de que existan asentamientos humanos en un lugar tan aislado ya lo genera como una especie de prodigio. Y por supuesto, rendir un homenaje a cierto halo delirante que tiene el aislamiento, ¿no? El aislamiento genera una suerte del delirio del cual yo soy parte, por cierto. Yo esto no lo digo desde fuera, lo digo desde dentro. Y sentía también que mi proyecto narrativo se enlazaba también con las preocupaciones de los otros escritores abandónicos. No quiero extenderme tanto en el asunto, pero como que sentía que según la visión que dan estos programas como Chile Conectado, cosas así, lo único que se puede hablar en las provincias de gastronomía o de una señora que vende cosas en la calle, no sé. Eso es. Por ejemplo, no existe la conciencia de las regiones o los territorios como ciudades, por ejemplo. Siempre opera el litoral, por ejemplo, como un lugar extractivista, finalmente. Un lugar donde el poeta va a ver el mar y a desestresarse. Es un balneario, finalmente. Es un balneario, es un lugar de vacaciones, o Chiloé, donde el santiaguino va a mochilear y va a encontrar una especie de pureza que él quiere encontrar en Chiloé, porque él piensa que Chiloé vive un estado de pureza. Y espera que si va a la Araucanía también hay una pureza. Va a buscar pureza, finalmente. Una pureza que él no tiene porque él vive en un mundo globalizado y contaminado y él es un hombre estresado, entonces va a la pureza que está en la... Entonces yo sentía que mi proyecto se enlazaba con otro y así por nombrar, como si en nuestras provincias, yo siempre lo planteo así, no hubiese pasta base, no hubiese aborto, como si esa realidad no existiera. Y lo digo a propósito de los proyectos de mis colegas, porque por ejemplo, Rosa Betti tiene un libro interesantísimo, una línea de trabajo sobre el aborto, por ejemplo, un libro como La Santa, ya, o El Hombre Ninguna, tiene una línea de trabajo de conceptualizar esos elementos, o lo que ha hecho aquí Christian Geise con Ricardo Nixon School, un libro para mí súper preclaro para ver el tema de la educación, estar en los zapatos del que hace clase, o los informes, o el trabajo que hizo también con los hijos suicidas de Gabriela Mistral, que es súper interesante. O el compañero Mellado también, que ha hecho que ha generado como una especie ha planteado un nuevo género, que sería como el detectivesco edilicio, ¿no? Hablar como de los informes municipales como informes políticos, como informes, o sea, siendo que las municipalidades hoy día son los cenáculos en las regiones, ¿no? Los temas que no, son temas municipales, finalmente. Y podría nombrar el caso de Valpore también, que lo encuentro una novela muy interesante que dibuja a Valparaíso como un conjunto de favelas que es bombardeada en un momento dado, o el trabajo interesantísimo que hace Daniel Rojas Pacha en el norte, sobre todo trabajando la mixtura Perú-boliviana, ya que ese es un elemento que nos interesaba también relevar, las mixturas nosotros con Argentina, la comunicación. O el trabajo de Mario Verdugo con Arresten al Santiaguino, un libro interesantísimo, el trabajo de Claudio Maldonado, con Piel de Gallina. Se trata, en definitiva, de que mi propia escritura se siente muy hermanada con muchos de los proyectos de los otros compañeros abandónicos.
Y siento que cada uno en su espacio ha ido territorializando el concepto y generando un nuevo nivel de reflexión. Eso. ¿Tienes el micrófono apagado, Rafa? Micrófono. Ya, el moderador estaba enmudecido. Disculpa. Estaba silencioso, perdona. Cristian, ya que Oscar mencionó una novela tuya, Richard Nixon School, ¿está correcto el título o es Ricardo Sí. Nixon? Ricardo Nixon School. Exactamente. Bueno, yo no la he leído, pero sí me llamó la atención Oscar me la mostró, digamos, me llamó mucho la atención el tema, porque al menos como yo la aprecié someramente, digamos, leyendo algunas páginas, ¿no es cierto? Y la reseña respectiva, habla bastante, digamos, de una realidad que es nacional y que se replica en todo el territorio. Digamos que es digamos, la mercantilización, digamos, precaria de la educación en Chile, y creadora y perpetuadora de un neoliberalismo pobre y paupérrimo, de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto al citar de esa forma tu novela? Sí, yo creo que sí. Mira, en el momento en que yo escribí eso, y creo que en el momento en que escribo todo, casi nunca hay de una manera explícita algo así como ningún tipo de proselitismo, no hay tesis, es mi manera de pero sin embargo busco hablar cosas de las que, como recomienda Chekhov, habla de lo que conoces. Y en general hablo de realidades que me son cercanas. Fíjate que justo estoy leyendo el libro de Mayol, el Big Bang, donde analiza toda esta crisis, ¿cierto?, que reventó el año pasado en octubre. Y bueno, gratamente sorprendido porque me parece que tiene súper buenos diagnósticos, muy responsables. Por lo demás, él al parecer había predicho esto hace mucho tiempo y se habían reído de él, ¿eh? Yo jamás lo había leído, fíjate. Y bueno, parte del diagnóstico tiene que ver efectivamente con una sociedad que es víctima del neoliberalismo. Ahora, ¿qué sucede dentro del diagnóstico? Que es muy completo, que yo no puedo repetir aquí, y que de cierta forma yo como escritor veía e intuía, es que, a ver, para las grandes élites, la macroeconomía y los economistas son incapaces de ver lo doméstico. En el fondo, ese fue lo que ellos jamás entendieron, nunca, desde que lo instalaron, digamos, hasta ahora. Ligado a esto, hace cierto tiempo empecé a leer, lamentablemente no leo muy bien en computador, pero me acaba de llegar el libro, un libro de Aldous Huxley, donde él analiza, compara ciencia con literatura. Y él también habla de la literatura como lo doméstico, como el hogar, digamos, como lo privado, ¿ya? Y creo que en ese sentido, efectivamente, Ricardo Nixon School y muchos de los cuentos que yo he escrito y las historias que sigo escribiendo, si bien, como te digo, no nacen necesariamente como novelas de tesis o relatos de tesis, o bien en búsqueda de un proselitismo, o ni siquiera como la defensa de una idea, que yo tengo muy pocas convicciones,
pero estoy tratando de ser de verdad. Pero ese, como dice Marcelo, es otro tema, pero efectivamente se convierte en eso esa novela, porque es una realidad, es algo que sucede ahí dentro de todo este modelo neoliberal que buscó privatizar la educación con la, no sé, creo que desde el principio falsa creencia de que de esa manera iba a funcionar mejor, trayendo riqueza para todo en el fondo, produjo una terrible y muy grotesca miseria. Y entonces tu diagnóstico está bien, y no solo en ese sentido, porque yo pienso que de una u otra forma lo que yo estoy escribiendo guarda relación con todo eso. Dentro de lo doméstico, y aquí como enlazo con el tema de la provincia y el territorio, creo que haciendo, y aquí me estoy yendo en la volada, pero creo que no tanto, así como Gabriela Mistral decía que el escritor era para su pueblo lo que el alma hacía para su cuerpo, ya no utilizamos alma casi ya, pero quizá utilizamos conciencia, la autopercepción, la percepción de lo que te rodea. Como escritor, nosotros, y creo que en ese sentido, la gente que escribe en pueblos abandonados tiene un lugar muy merecido, muy importante, muy central, que debe valorar, debe entender, que tiene que ver efectivamente con un reconocimiento de lo que es lo cercano, lo que no se ve en lo macro, lo que no son cifras abstractas de macroeconomistas muy lejanas a cualquier tipo de élite. Y en ese sentido, creo que de cierta forma nos convertimos en un baño de realidad, en una forma de hacer patente algo que existe, algo que está, algo que es absolutamente legítimo. Y si bien, como tú, es decir, tu diagnóstico está acertado, y si bien yo no lo hice necesariamente diciendo voy a escribir una crítica sobre la educación, lo que está ahí es absolutamente reconocible. Y yo me alegro de que sea así, y sin proponérmelo, digamos, de una manera consciente, yo siento como uno de los logros de eso que escribí, y espero de otras cosas, que sea parte de la crítica, que sea parte de la visión que debemos tener de lo que está sucediendo en lo cotidiano, en lo real, en el hogar. Así que me siento feliz con esa lectura. Me enredé mucho, está bien, se entiende, ¿no? ¿Sí? Y siento que estamos en esta parada, todos los que estamos aquí, y todas las personas que están en el colectivo de pueblos abandonados. Y los que espero vengan, ¿eh? Porque esto no termina en el número limitado de personas, y creo que la voluntad inicial, como la proponían Óscar y Marcelo, era que el colectivo siga creciendo. Y eso podría decir. Muchas gracias, Cristian. Rosa Betty, por tu parte, el territorio en que habitas y a partir del cual creas tu obra es, para mi gusto, el territorio que del cual más imágenes bucólicas, digamos, históricamente se han extraído o usado. ¿Ah? Por ejemplo, Chiloé como una isla, digamos, mágica, con su mitología, con su gastronomía, ¿no es cierto? Valdivia como una ciudad universitaria, ¿no es cierto? En donde, por cierto, Óscar y yo estudiamos juntos. Pareciera que en pueblos abandonados no se está en ningún caso por perpetuar ese tipo de imágenes, no solamente, digamos, del sur de Chile o de cualquier, sino de cualquier territorio. En ese sentido, ¿qué crees tú que hay que desmitificar del sur de Chile mediante la óptica, digamos, que han adoptado como colectivo pueblos abandonados? Yo creo que una de las cosas buenas que hay en el colectivo, no sé si me están escuchando, ¿sí?
No es que tengamos como principios así como establecidos cómo vamos a tomar el tema del territorio, más bien coincidimos porque trabajamos con seriedad en este tema que es tan complejo. Estaba pensando cuando hablaba Cristian, que dijo tantas cosas que me hicieron mucho sentido. Por ejemplo, esa vieja frase que yo misma he dicho y he dicho de algunos escritos que uno lee cuando dice le falta calle, por ejemplo. Y que a pesar de vivir en un lugar tan lejano a lo que se entiende por esa frase, que es como urbana, ¿no? De poblaciones, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que hace que muchos de nuestros textos tengan un peso específico y densidad tiene que ver con el que nosotros pertenecemos o participamos de un tramado vital, que estamos muy ligados a lo que le pasa a la gente común y corriente, digamos, o digámoslo en oposición a las élites. Yo también trabajo como Cristian en colegio y colegios municipales, he trabajado durante toda mi vida, lo cual ha sido muy, pero muy bueno, porque el pulso que uno está tomando todos los días es, por extensión, ¿cierto?, a toda el fluir de la sangre por el cuerpo general del país también, y de ese otro país que ahora se está haciendo muy visible. Por eso a mí no me parece, más que se ha estado subrayando, se ha estado enfatizando y todo, cuestiones que nosotros ya teníamos claras. Por ejemplo, en lo personal, esto que acaba de decir, que las élites no entienden lo doméstico, decía Cristian hace un rato, y claro que el hogar, en el más amplio sentido, que es el lugar donde uno no solo se ha criado, sino que ha adoptado como un espacio donde quiere instalar una vida, un proyecto de vida, si es que eso existe, desde ese lugar es donde uno, ese radio de acción es el que trata de comprender, de entender, de mirar con todo lo que eso implica, y por lo tanto, no es que tenga como misión desmitificar o de construir, me gusta tanto hablar hoy día de esos términos que a mí me apestan un poco, pero no es que tenga como misión hacer eso, pero se va dando porque cuando uno mira sin esos velos, por ejemplo, o intenta quitárselos, o intenta hacerlos a un lado de la imposición de ciertas miradas sobre el territorio que nosotros, por ejemplo, Chiloé, que tú muy bien comentabas, Rafael, de la cantidad de miradas, no solamente esa mítica, sino que también está todo lo contemporáneo, que es un espacio de privilegio para venir a sacar cosas. El extractivismo acá es que es impresionante lo que ha logrado. Ese puente es el gran símbolo de esa sacar a manos llenas de las riquezas que tiene esta isla. Hay imágenes impresionantes, por ejemplo, yo viví en una islita pequeña que se llama Kenak y he hecho algunos proyectos con compañeros haciendo trabajo entre sociológicos y en mi lado recogiendo testimonio para hacer literatura también, pero por varias islitas pequeñas, y todo lo que expulsó a la gente de las islas, porque se fueron detrás de los hijos que iban a estudiar, porque no había trabajo, porque se estaba terminando el agua, porque ya no habían bosques, se lo habían quemado todo en las estufas, etcétera, se empezaron a ir, y entonces las islas quedan muy poca gente, muchos de ellos ancianos, y se está provocando la paradoja de que están volviendo el agua, volviendo los árboles, volviendo los bosquecitos, porque ya no hay gente que los explote. Y ahora que está realmente ese territorio lleno de otra vez agua, otra vez riqueza, etcétera, se va a empezar a vender, y ya lo empezamos a ver el tema con la isla Guafo, y seguramente va a pasar con muchas otras islitas de Chiloé. Esa capacidad de este sistema de fagocitar, de terminar consumiendo todo aquello que pudiera parecernos mejor en términos vitales, porque vivir en comunidad, en esas comunidades pequeñas, con todos los siniestros que tienen algunos ángulos, es una cuestión para mí todavía deseable. Tú preguntabas delante cómo vive uno el territorio, cómo escribe desde aquí. Yo empiezo por decir con fascinación. A mí me fascina el territorio donde vivo, y no creo que pudiera escribir en otro lugar como escribo acá, porque, por decirte una cosa muy simple, por ejemplo, inmediatamente se me asoman dos imágenes, dos iglesias. Una, todas las iglesias
de la formación de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que evangelizó todo por Chiloé, toda la imagen de las misiones circulares, entre romantizado y no, pero esa iglesia que forma parte del trenzado del alma del habitante de Chiloé. Para bien o para mal, uno siempre está mirando la influencia que tuvo esa iglesia. Y la siguiente imagen es de hace unos cuantos meses, con la iglesia más importante de aquí de Ancud, de tejuela entera, con imágenes que tenían cientos de años, quemándose así, que es como la postal de los últimos tiempos acá en Ancud. Y yo pensaba, entre ambas iglesias está ese espacio donde me sitúo para escribir. Entre esos lugares como de mirar o tratar de estar de espectadora un poco, pero también de participante, en un mundo que decirlo ya es yo creo que un aporte, porque de algún modo está completando un mapa nacional, que es lo que yo creo que el colectivo de Pueblo Abandonado tiene como aspiración, desde el lugar donde uno está, poder ir contribuyendo como el mosaico así al mapa general, sin ninguna especie como diría yo, de ambición de protagonismo. Pensaba, por ejemplo, a propósito de que Marcelo ha nombrado varias veces los movimientos de literatura femenina o de mujeres en la escritura, y pensaba cómo hay un sector del feminismo que, por ejemplo, quema iglesia, en el sentido de que no quiere que se lea, o quiere leer desde la realidad de hoy, o de lo que somos hoy, ¿cierto? Leer la literatura para atrás, hacer un revisionismo incendiando praderas, no un revisionismo que puede ser crítico, necesario para una lectura, sino que una cuestión de eliminación. Y a mí eso me provoca problema, por ejemplo. Yo no me enfrento así al territorio de Chiloé. Creo sí que hay maquetas, postales que no nos hacen ningún bien, pero forman parte de ese mosaico difícil de leer. Y yo creo que nuestro desafío, no sé si será tirarlos todos a la hoguera, sino que a ver cómo con esos materiales de los que estamos hechos todos nosotros también, podemos hacer una literatura y un habitar distinto. Perfecto, muchas gracias, Rosabetti. Marcelo, tú en tus novelas más conocidas como La Provincia, que se ambienta en el puerto de San Antonio, El Informe Tapia, Ciudadanos de Baja Intensidad, has abordado la provincia y sus personajes desde un punto de vista crítico con la institucionalidad, específicamente con la burocracia provinciana, ¿ah? En todo su egoísmo y pequeñez, y cómo las personas tratan de sobrevivir, digamos, a la sombra de esa burocracia, ya sea municipal, regional, como se le quiera llamar. En ese sentido, ¿cómo crees tú que tu literatura ha dado a conocer esa forma de concebir la vida en provincia, que desde Santiago muchas veces o se le ridiculiza o se le idealiza, al parecer sin mayores grises de por medio? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, Cristian, y tú también, la pregunta que le hacía habla un poco de un detalle, o sea, de un aspecto, no es un detalle, un aspecto potente que tiene que ver con el momento de la privatización de la educación, o la desmunicipalización, privatización de esta actividad que se crearon como los colegios particulares subvencionados, que la provincia es un poco eso, un liceo particular subvencionado, digamos, eso es la provincia un poco, en donde surge este Ricardo, y me acuerdo también de Maldonado, que tenía esta especie de liceo churchilliano, Winston Churchill, así como ponerle nombre rimbombante a los school, ¿ah? El país ya no era, sino que era, me acuerdo yo en Cartagena que había un Lion School, ¿ah? Entonces, donde el arribismo provinciano tenía que dar cuenta en esto, tú sabes que los liceos tenían que llamarse Richard Nixon, Winston Churchill, bueno, Lion School, digamos, que es la parte más
triste y más patética del neoliberalismo, digamos, en provincia. Eso en Chiloé no pasaba, pasaban otras cosas, pero eso no, porque los chilotes en ese aspecto, y ahí estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo con Rosa Betty cuando el tema del tema de la iglesia en Chiloé pasa por otro lado, ¿te das cuenta? Es otro el tema ahí. El mundo, llamémoslo el mundo espiritual o el mundo de la conexión con lo otro, con la iglesia, cumple funciones distintas, que no tienen que ver con la institución eclesiástica, sino que tienen que ver con un modo de ser del pueblo. Que eso es una maravilla también, qué sé yo, no sé si te acordáis de la institución, ¿cómo se llama? ¿Los fiscales? ¿Los fiscales? ¿Ah? Los fiscales, las princesas, es un mundo, o sea, cómo el pueblo arma su propia iglesia, digamos, ¿cachai? La iglesia es otra cosa ahí. Entonces ahí es donde hay que tomar otro recaudo. Y yo creo que de alguna manera cuando Rosa Betty trabaja el símbolo de la oveja, que es un dato allá muy, muy potente, la oveja magallánica es distinta a nuestra oveja chilota, bueno, que es menos extractivista, digamos, es una presencia distinta. Simbólicamente es interesante esa oveja, ¿no? Más mixturada. Entonces, bueno, en lo personal creo que tiene que ver con lo que decía Basic, vivir lo doméstico como dispositivo crítico. Esa domesticidad que te permite mirar el mundo desde otro lugar y hacer una crítica radical a la macroeconomía y a la macropolítica, ¿no? Y al canon y al centralismo en general. ¿Cómo se está viviendo esto? Una de esas prácticas es precisamente lo que yo traté de desarrollar en novelística, es como la novela municipal, ¿no? Que sería uno de los productos de los pueblos abandonados. A propósito, reedité ¿se ve o no? La hediondez. La acabo de reeditar, salió en estos días, esto es una novela municipal. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el concepto acá? Bueno, en parte tiene que ver con que en muchos de estos pueblos de mierda, estoy entre comillas pueblos de mierda, y pueblos de mierda desde el lugar de, digamos, desde una crítica burda, ¿no? Pueblo de mierda, ¿no? Pueblo de mierda que no toca habitar. La municipalidad, no estoy hablando de Viña del Mar, pues, bueno, ni de pueblos de verdad que podrían ser Pucón, no sé, pues, bueno, estoy hablando de pueblos de mierda. La municipalidad es la empresa más importante del pueblo. Por lo tanto, o sea, si tú te tomáis la muni, tenía ahí pues, bueno, una empresa donde venía toda tu gente, pues, bueno, a tu familia, a todo, o sea, es fundamental. Entonces, Chile está lleno de pueblos de mierda, en donde dado la municipalización del territorio, el municipio se transforma en algo interesante desde el punto de vista económico, social, simbólico, político. No por cualquier cosa, los principales candidatos a una posible presidencialidad en esta mierda de país son agentes que vienen del municipio, de los municipios, por una cosa ordinaria que tiene que ver también con la televisión y con varias cosas mediáticas raras, rascas, digamos. Bueno, en todo caso, igual es una población menor, porque es poca gente la que se interesa en eso, pero los que son candidateables desde el punto de vista mediático pasan por el municipio, o sea, podría ser que el próximo presidente de Chile viniera de algún municipio. Entonces el municipio se transformó en algo no menor del punto de vista de producción, de sentido, de producción social, de producción simbólica. Y ahí la novela municipal tiene un lugar, a nivel no solamente de descripción de cómo funciona su burocracia, sino que también a nivel de producción de sentido. La municipalización de la cultura, municipalización del territorio, municipalización del deseo.
Entonces, ser SECPLAC no es mal negocio. Incluso en San Antonio no era mala pega ser secretario de un concejal. Ya tenía 800 lucas, que ahí era clave, ¿cachai? O sea, era total. Por lo tanto, el municipio era fundamental. Es fundamental que era fundamental, es fundamental. Entonces, en ese registro surge esta novela carnavalesca, que es la novela municipal, que describe cómo se distribuye el poder en parte, ¿no? Espectaculariza un poco el power, el espectáculo de la distribución del poder. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que lo doméstico es clave. Lo doméstico en el sentido de cómo se hilvana un poder que necesariamente pasa por un aspecto micro, irremediablemente micro, que eso lo hace súper mirable, súper observable. No esta cuestión de los grandes, o sea, pasó la política de de estos personajes que se las sabían todas, del que tenía respuesta para todo, del personaje que manejaba, por así decir, el espíritu. Ahora se necesita un personaje que maneje la cocina, el rasquerío, la cosa. Entonces, ha cambiado bastante el imaginario. Entonces, en esa perspectiva, la novela municipal entra en otro circuito. Bueno, habría que describir después en qué consiste, ¿no? Así como existe la novela de iniciación, la novela de la escritura de mujeres, bueno, que tiene un origen, eso sí interesante, ¿eh? Así como gran parte de la escritura de feministas o de mujeres, no toda, por supuesto, tiene un origen académico fundamental y es un grupo de interés académico, político, que produce incluso el mapuchismo, diría yo, parte de la producción de género. Digo mapuchismo en un sentido un poco perverso, pero después lo podemos explicar bien, ¿ah? Que yo también me resisto a eso. Viene de lugares que son bastante exógenos, o viene de la gran academia, fundamentalmente de la gran academia, o de grupos de interés. En este caso, se trata más bien, la municipal produce desde los signos de lo local cómo se engarza, cómo se arma, cómo se trama un texto social, un texto que tiene que ver con la ordenanza o la organigrama de un poder horizontal municipal, de un poder de lo mínimo, de un poder de la nada, de un poder que puede ser estar a cargo del tema de los profesores, de estar a cargo del tema de la educación municipal, o sea, de poderes muy frágiles que ahora están manejando bastante recursos, pero siempre en un nivel de exposición brutal. Y está ahí. Entonces, es otra mecánica. Yo creo que en ese sentido la municipal se maneja con signos mucho más complejos, ¿no? Complejos. Porque los grandes temas, por ejemplo, de género, tú estás a la segura ahí, tú ganáis. O sea, tú vas a estar con... Todos estamos entre la violencia contra las mujeres, todos estamos con los pueblos originarios. El tema es cuando tú haces negocio de eso y te instalas como el eje fundamental de esa discursividad. Esto otro no tiene héroes. Lo nuestro no tiene héroes, todo lo contrario. Eso por ahora, digamos. Gracias, Marcelo. Para ir un poco redondeando este conversatorio, me gustaría que entráramos derechamente al tema de la situación actual. ¿Ah? La pandemia, todos sabemos, digamos, que ha estado modelando nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, el funcionamiento de las instituciones, con una velocidad bastante más grande de la esperada, de hecho, mucho más rápido de lo que provocó el estallido social, que fue, digamos, inmediatamente anterior, pero que fue un proceso de
mucho más largo, de varios meses. Hoy estamos hablando a través de un medio que no estábamos usando mucho, las tecnologías estaban ahí disponibles, pero no estábamos obligados a usarlas. ¿Ah? Ahora estamos entrando a un nuevo periodo en donde los viajes se van a hacer más complicados, más caros, grandes congresos literarios, simposios, congresos de otra índole, reuniones de negocios, todo eso muy probablemente vaya a ser severamente recortado, no solamente por temas sanitarios, sino que también temas de alto coste económico. En ese sentido, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes sobre cómo se viene el futuro de la literatura territorial en este país y mundo post-pandémico. ¿Qué se atreven, digamos, ustedes a visorar y reflexionar también sobre el presente mismo? ¿Ah? Oscar. Yo creo que el tema es, yo creo que ni las peores distopías apocalípticas que nos hubiésemos imaginado iban a llevar a pensar que este año 2020, más encima el año en que se presupuestaban en Punta Arenas grandes celebraciones sobre el Estrecho de Magallanes, iba a pasar lo que pasó, que no íbamos a plantar un año encerrado. Y además que estamos en un momento histórico entre el estallido social, que en buena hora ha instalado temas que urge colocar en la palestra como nación, para un poco sanarnos también como nación, ¿ya? Como el tema de la nueva constitución, el tema de una sociedad más igualitaria, a la par, seguido de este problema de la pandemia, que ha golpeado brutalmente a todo el mundo, nos ha golpeado a nosotros particularmente. Y quiero retomar sobre también el fenómeno de lo que se tiene que hablar en la nueva constitución, y lo ligo también después de la pandemia. Yo creo que el sistema entendido, este capitalismo a ultranza, como se entiende en nuestro país, es profundamente desigual en lo económico, en lo social y en lo cultural. También distribuye los bienes culturales de una manera injusta. Y así como hoy día existe una conciencia muy clara y en buena hora que exista de las exclusiones por género, las exclusiones por etnia, las exclusiones por opciones sexuales, hay como una conciencia mucho más clara de que no se puede, de que debe haber un respeto por el otro. Curiosamente, entre esas exclusiones, yo creo que la provincia también es parte de esa exclusión. El adjetivo provinciano, incluso como insulto, y un adjetivo que está naturalizado. Además, hay una exclusión por el que está fuera del centro, finalmente. Que también deberíamos incluirlo dentro de esas exclusiones. Y este periodo de pandemia, que ha sido un año fatídico para muchos, un año en que se nos ha muerto gente bien querida, y que ha quedado al desnudo la precariedad del país. Finalmente, en los momentos de crisis, esto yo creo que es lo más cercano a una guerra que hemos estado viviendo algunos, ¿no? En momentos de crisis se ve lo mejor y lo peor de los seres humanos. Y yo creo que nuestro país ha mostrado que muchos de sus acuerdos estaban cosidos con hilo. Realmente. Muchas cosas quedaban por naturalizadas. Y yo creo que es la oportunidad para profundizar nuestra mirada del territorio, porque el aislamiento, esta idea de la pandemia como aislamiento, el aislamiento era una palabra que a los que vivimos en zonas extremas, que vivimos el castigo del centralismo, no es una palabra nueva. ¿Ah? Finalmente, probablemente muchos territorios distantes del poder político y del centro siempre han estado en cuarentena en ese sentido. Siempre han estado aislados de las decisiones. Y esto es un momento histórico donde, pese a algunas voces escépticas que son muy legítimas, yo creo que hay que tener un puñado de fe en lo que se puede construir.
Gracias, Oscar. Cristian, en la misma línea, por favor. Sí, yo concuerdo con Oscar, ¿eh? A ver, lo conversaba, qué sé yo, con Yuri, Soria de Puerto Montt, Oscar Petrel y otros amigos que decían, oye, aquí hay unos viejos que es como que hubieran vivido toda su vida en una pandemia. Y efectivamente, acá, por ejemplo, yo vivo Vicuña tiene 10.000 habitantes, 11.000, dirá una cosa así. Y, y a ver, este aislamiento efectivamente no ha cambiado mucho lo que era mi vida anteriormente. De hecho, me dio cierta flexibilidad y como determinadas oportunidades para desarrollar algunos intereses que tenía y que no podía desarrollar debido a razones laborales, por ejemplo. Pero efectivamente se nota ahí, ¿no? Es decir, aquí yo pienso que golpeó mucho menos que en otros lados y ha sido una temporada hasta cierto punto feliz para mí. Yo pensaba, efectivamente, como en mayo, no, como en junio me di cuenta de que en Santiago estaban viviendo como el hoyo, estaban viviendo como el forro. De repente, no sé, tengo muy recientemente WhatsApp de una prima mía que decía, ¿cómo me gustaría, digamos, contrato un helicóptero para arrancarme de este departamento? Y yo, ahí me cayó la teja y dije, ¿tú estás encerrada en un departamento? Y acá eso no sucedió. Acá, efectivamente, estábamos mucho mejor. Entonces, bueno, se murió un tío y estas primas vinieron acá y no sé, hasta cierto punto se dieron cuenta de ciertos lados luminosos de vivir en estos lugares y en algún momento no he reflexionado demasiado en esto, pero yo pensaba que es un momento donde, no sé, es una buena alternativa salir de esos grandes centros y, y creo que la pandemia, de cierta forma, deja determinados beneficios para gente que ha vivido aislada hasta cierto punto como nosotros. De hecho, cuando tú preguntabas por una proyección para los pueblos abandonados, mira, yo me taimé a la mitad de esto, por un montón de razones. Me dio la weá y ya no quería escribir más. Bueno, me taimé, muy feo. Y sin embargo, justo alcancé a participar en el encuentro de los viajeros en el tiempo. Y si no hubiese estado tan taimado, yo se lo hubiera propuesto a todo el grupo que organizó esto, que efectivamente los pueblos abandonados tienen en esta nueva circunstancia una súper oportunidad. Porque, a ver, ahí decía Yuri después que había contado que algunas de las mesas habían tenido más de 1.000 visibilizaciones, digamos, no sé si en el momento, pero lo que es yo jamás he estado en un encuentro literario donde había 1.000 personas. Y, y sí es cierto que esta pandemia en cierta forma va a fortalecer determinadas formas de trabajo como esta. Creo para nosotros una especie de oportunidad y a mí me gustaría, yo no soy un gran organizador, soy muy mal guaripola, pero estoy dispuesto, digamos, a trabajar de alguna forma así. Es una oportunidad para que el colectivo se cohesione un poco más y, no sé, se sigan ocurriendo instancias como esta. A mí me haría súper feliz y sentiría que es absolutamente coherente con lo que hemos estado haciendo. Una de las dificultades era que, no sé, Oscar está en Magallanes, Daniel estaba en Arica, qué sé yo, Cristóbal en Valparaíso, Marcelo en San Antonio, yo en Vicuña. Entonces reunirse, que ganas no faltaban. Bueno, Rosabetti en
en Chiloé, y ahora las personas que queremos, no sé, que yo siento que ya están formando parte de esto, como Petrel o Yuri, nos acerquemos y aprovechemos esto poco, no sé cuánto quedará de pandemia, y fortalezcamos de este modo esto. Entonces, si tú me preguntas de verdad qué reflexión o proyección o futuro, a mí me gustaría, lo lanzo aquí, digamos, que de repente nos achilláramos, como dicen aquí, por el zorro chilla, ¿cierto? Y empezáramos a fortalecerlo de esta forma. Y digamos, y a partir de nuestros aislamientos y precariedades, cohesionáramos más esto, y es una invitación, se los hago aquí, tenemos que hacérselo a todos, a que, no sé, pues, volvamos a hacer esto mismo, este conversatorio nuevamente, como todos en los que yo he estado relacionado con los pueblos abandonados, ha sido tremendamente provechoso para mí, yo creo que, no sé, para todas las personas que van a ver esto. Entonces, eso es lo que yo reflexionaría o vería como una proyección. Muchas gracias, Cristian. Rosabetti, por favor. Algo había comentado al principio, que esta pandemia en realidad a muchos de nosotros nos hizo renovar una forma de vida que ya teníamos antes, esto de buscar y rebuscar en la experiencia de nuestro entorno más inmediato, que ha sido lo que le ha dado valor también al trabajo literario, si es que tiene alguno lo que hemos hecho. Estaba pensando en experiencias que hemos vivido y que para mí son fundamentales y que van a ser poderosas, sobre todo cuando las miremos después. Y tiene que ver con esta cosa de sobrevivencia, ¿no? Mis nietos, dos de ellos uno tiene 3 años, el otro 4 años, y aprendieron a hacer pan en su casa. Porque no van a la escuela y la mamá ya le enseñaron a hacer pan. Todos mis nietos, y son todos menos de 5 años, están haciendo su cama, están aprendiendo a hacer aseo, lavan platos, todo dentro de sus posibilidades, pero cosas que no estaban haciendo muchos niños. A nivel, yo creo que esa cosa de sembrar que le contaba su sobrino Marcelo, con el que empezó comentando delante, que estamos nosotros también sembrando, cuáles son nuestros planes aquí en la casa, que limpiar un pedacito para que ahí, ahora tengo una gallina, por ejemplo, una sola gallina que me regalaron por mi cumpleaños y que pone huevo todos los días. No es naif, no es una cosa como diríamos, vamos a vivir ahora todos como en el campo. Lo que yo creo es que estábamos muy alejados de experiencias como reales, en los términos en que de los valiosos gestos de la realidad, de estar sumidos en ciertas realidades. Pensaba, por ejemplo, que cada vez se me hacía más cuesta arriba a mí comprender cosas que mis estudiantes me decían. Voy a contar una cosa muy asquerosa. Un día estaban haciendo una reunión y profe, venga, yo voy a ver, y era un video de la espinilla más grande del mundo que estaban reventando. Y decía, yo no ocuparía un segundo de mi existencia en una cosa como esa. Quiero decir, estaba llegando a ¿cómo le llaman estos bucles? A unas cosas, y yo creo que estamos de golpe enfrentados a los días y a nuestros días con el valor que tienen, y no queremos hacer esas cosas. Yo no sé si le está pasando mucho, pero lo que dice Cristian se parece mucho. El que está en las super ciudades, que eran como de privilegio, en departamentos, que depende si están orientados, que si van, que si la plaza, que si el traguito en la tarde, que estar circular, la ropa, las distintas tenidas de acuerdo a la estación del año, todo es absurdo. ¿De qué sirve tener la última moda, todo, cuando no te ha servido en 8 meses, no has tenido nada con qué relacionarte con ese tipo de banalidades que eran las que estaban en primer plano en el deseo de muchos que estaban creando generaciones de cabros llenos de ese deseo que les había inculcado este sistema, y que rayaban en el absurdo. Entonces, por ejemplo, volver y rescatar esas cosas. Yo escribí un pequeño poemario que no es ningún ejemplo, son fragmentos que empecé a escribir para mis nietos, pero al final va a ser a lo mejor que se llama, de hecho lo pintaron mis nietos, que se llama Ejercicios para vivir el confinamiento. Y todos son escenas que son reales.
Por ejemplo, yo le escribo a mi nieta toda la semana una carta a mano, y como tenía ganas y me dio con la cosa epistolar, me empecé a escribir a un montón de amigos, entre ellos Oscar, que está ahí, que no me ha contestado. Y le escribía otro proyecto fallido, porque voy a hacer unas terribles colas al correo, una fila enorme, pongo las cartas y me creerán que he recibido, creo que 3 respuestas en como 4 meses de escribirle a todos los amigos que se me ocurre que podrían querer. Todos me dicen que buena idea y todo, y nadie me ha contestado. ¿A qué voy? Que rescatar ciertas experiencias vitales, que no es por romanticismo, insisto, no se trata de poner un plano de vida ficticio o impostado, no es eso. Es volver a experiencias que recuperan una cierta textura vital, sangre, carne, y que, pucha, que se nota que nos van a hacer bien para cuando salgamos acá. Yo escucho a los chicos, acabo de tener antes de ustedes, estuve con los jóvenes del taller Mistral, y les leí unos poemas el de Compro Fierro, de Carreño. Entonces, ¿es poesía esto? ¿Por qué? Y entonces los chicos empiezan a escribir, porque ellos escriben nomás en el chat al lado. Decían, sí, a ver, ¿y por qué? Porque es nomás, pues, me decían, porque es nomás, no hay nada que explicar. Y yo pensaba, si están leyendo poesía, si están haciendo pan, si estamos mirando de otra manera las relaciones internas, con lo costoso que debe ser sostenerlas adentro de espacios pequeños, yo creo que estamos aprendiendo cosas para lo que viene. Y a ver si nos cae la chaucha, que tenemos que despreciar casi completo lo que trae el paquete, como pasó en la calle, ¿cierto? A nivel nacional, y lo que esperamos para la nueva constitución tiene que tener lugar esto en nuestras literaturas, y ese lugar de, no sé, la cultura primero, que tenemos que ponerlo en la constitución. Muchas gracias, Rosa Betty. Marcelo, adelante, por favor. Bueno, en realidad, toda esta práctica, continuamos con lo doméstico. De alguna manera, tal vez la pandemia, yo recuerdo cuando esta cosa que llaman estallido, que yo le llamé insurrección popular, en Valparaíso yo estaba viviendo en el Cerro Bellavista, ahora vivo en una zona más rural, estoy viviendo, justo me estaba en proceso de cambio, yo estoy viviendo en Placilla de Peñuelas, donde hay una red hídrica distinta, otro panorama. Realmente estaba yo en una situación de pánico absoluto porque no se podía vivir, o sea, realmente era todos los días, yo decía, o sea, vino la pandemia y la pandemia neutralizó una cuestión súper brutal que había, que estaba haciéndose mierda la ciudad se hizo mierda, igual, pero paralizó algo que no se sabía para dónde iba, ¿ah? De todas maneras era destructivo. La pandemia instaló otro modelo destructivo, pero sobre todo un mundo urbano, como que yo siento que el mundo urbano, el modelo urbano de vida se vio brutalmente en tela de juicio. El modo de habitar, que decía un poco Rosa Betty, y también Cristian, el modo de habitar. Por lo tanto, el tema hoy día es cómo habitar el mundo, cómo habitar de nuevo el mundo, ¿no? El otro día, yo no vivo mucho rato acá, yo ando en bicicleta ahora, porque puedo andar en bicicleta porque esta zona es más plana, y me fui a un bosque en bicicleta, en donde hay un tranque que se llama el Tranque de la Luz. Y es un paseo por el bosque que tú puedes andar en bicicleta o a pata, y me encontré con una laguna maravillosa, con un lago que antiguamente fue el tranque que proveía de luz a Valparaíso, que es todo un patrimonio, que no es muy conocido, es muy raro, ¿eh? Porque yo creo que la población acá, cuando quiere las cosas, las oculta. No te las... para que la gente no las destruya, digamos, ¿no? No, esto es una cosa... bueno, obviamente había una familia haciendo un asado, digamos, ahí con la posibilidad de un incendio forestal, así ya como a la chilena, pero ya, digamos, nosotros vivimos yo tengo la sensación, yo soy muy antichileno, ¿eh? Yo siento que nuestra población es una población destructiva, que no se quiere a sí misma, por lo tanto está siempre a punto de destruirlo todo.
y que pienso que uno de los problemas tiene que ver con como lo que estaban comentando ustedes, con esta posibilidad de un nuevo modo de habitar. O sea, si nos salvamos es porque podemos inventar un nuevo modo de habitar. Y tal vez nuestra producción, nuestra práctica tenga que ver con proponer esos modos, con estimular esos nuevos modos de habitar. Esos nuevos modos de habitar el territorio. Yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí podría haber y por supuesto, junto con esta posibilidad de armar un nuevo contrato social, de poder ponernos de acuerdo, digamos, como sociedad, como comunidad. Aquí yo vivo muy cercano a la comunidad. Por supuesto que tenemos un gran problema, que es la oligarquía, que nosotros no la vemos, ¿no? La oligarquía chilensis, que es la gran promotora de todos los desastres sociales y culturales que hemos vivido, y que, bueno, que es una entidad que si no eliminamos, o por lo menos si no controlamos, no hay posibilidad de nuevos modos de habitar, digamos, ¿no? Simplemente así, a ese nivel. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad política muy fuerte, muy fuerte. Y en ese sentido creo que culturalmente lo que nosotros en lo que podemos contribuir en esta propuesta de nuevos modos de habitar el territorio, de poner por lo menos en cuestión lo que significa habitar un territorio. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, amigas y amigos, de este modo estamos llegando al final de este interesante conversatorio. Hemos hablado de literatura, de modos de agruparse en pos de ideas comunes, como lo que representa Pueblos Abandonados. Hemos hablado de cultura en plena pandemia, y de hecho hemos hecho cultura en plena pandemia, con este breve conversatorio que lo vamos a transmitir muy pronto por Ventana Cultural UMAG. Quiero agradecer a Oscar, a Cristian, a Rosabetti, a Marcelo, por habernos dado un pedazo de su tiempo y compartir reflexiones. Si hay un momento eh, o un acto que debemos cultivar en los días que corren, es justamente este, el de la reflexión, para saber qué es lo que viene y qué podemos esperar, o mejor dicho, qué es lo que queremos. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo o encontrando en otra oportunidad, espero. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Chao, chicos. Un gusto verlos. A todos. Igual.